En este conjunto de vídeos vamos a ver lo que es el semiconductor puramente en equilibrio térmico, cuál es la concentración de portadores, tanto portadores N como portadores P, el diagrama de bandas, cómo podremos interpretar en ese diagrama, pues si tenemos un mayor número de concentración de huecos o de electrones en función de lo que es lo que vemos como el nivel de Fermi, así como el momento cristalino y lo que es la masa efectiva. Dentro de lo que es el cristal, el electrón obedece a las leyes de la mecánica cuántica y por tanto tendrá asociado lo que es la onda que vendría de la resolución de la ecuación de Schrödinger dentro de ese cristal. Como consecuencia pues de esa onda asociada a ese electrón, pues encontraremos que la energía asociada a ese electrón, en función de lo que es el vector de ondas, el momento de ondas, que podemos pensarlo como una especie de frecuencia espacial, es decir, y hacer el número de oscilaciones asociadas a esa onda por unidad de longitud, ¿no? En comparación con esa frecuencia temporal, ¿no? De la frecuencia temporal de la onda, que sería el número de oscilaciones por unidad de tiempo, por segundo, por ejemplo, pues aquí sería pues el equivalente, entre comillas, podríamos pensarlo como eso, ¿no? Un número de oscilaciones por unidad de longitud, ¿no? Con un factor 2pi, pero bueno, es un poco la idea intuitiva de esa K, y que la podemos relacionar con el momento o la cantidad de movimiento de la electrónica clásica. Entonces, si graficamos esa energía en función de K dentro del cristal, nos damos cuenta pues, que tenemos un conjunto de valores fijos para esa energía, pues tendré un valor concreto de ese vector momento, y también encontraré una situación donde hay valores de energía en donde no encuentro solución para mi ecuación de onda, con lo cual vamos a decir que vamos a definir una situación donde hay un band gap, una banda prohibida en donde simplemente no tengo niveles hábiles en donde colocar mi electrón. Los niveles energéticos más bajos, esas soluciones de la ecuación de onda para los valores de energía más pequeños, están asociados a electrones orbitando alrededor de núcleos atómicos. Llamaremos electrones de valencia. Por lo tanto, a esta zona será la zona o la banda de valencia del cristal. Por tanto, electrones asociados a una localización concreta en el cristal, alrededor de un determinado átomo. Toda esa colectividad de electrones en esas órbitas alrededor de electrones, alrededor de los núcleos, formará esa banda que normalmente estará prácticamente llena, ocupada por electrones, pues por el hecho de que la materia está, por norma general, es neutra, tenemos tantos protones como electrones que lo que hacen es
crear esa neutralidad, por lo tanto tendremos toda esa capa de valencia, de niveles energéticos alrededor de núcleos atómicos, llena de electrones que pues contrarrestan o igualan la carga positiva de los núcleos. A niveles energéticos superiores nos encontramos con soluciones de esa función de onda, pero que no están asociados a una localización alrededor del núcleo atómico, sino que están asociados a todo el cristal. Y son aquellos niveles de energía del electrón libre, entre comillas, dentro del cristal, atrapado en el cristal, pero con capacidad de movimiento dentro de ese cristal. Por norma general, los electrones que salten a esta zona, a esta banda, que llamaremos banda de conducción, se agolparán en los mínimos de energía, ¿no? Por lo tanto, si por ejemplo aquí en este cristal de arsenio de galio, pues los electrones que yo tenga en la banda de conducción se agolparán en este mínimo de aquí. Mínimo a partir del cual me voy a encontrar esa banda prohibida y que denominaré como E sub C. Al máximo de la banda de valencia lo denominaré como E sub V. Y esa diferencia E sub C menos E sub V es lo que se conoce como el band gap, que en un semiconductor es del orden del electronvoltio. Por lo tanto, esa relación que comentaba entre energía y vector momento y que podemos correlacionar, ¿no?, con ese equivalente en mecánica clásica de la cantidad de movimiento, esa P, ¿no?, que ponemos aquí. De hecho, el equivalente en cantidad de movimiento, la cantidad de movimiento asociado al electrón, que llamamos movimiento cristalino, es proporcional a ese vector de onda, ¿no? Sería h barra k. Por tanto, en mecánica clásica tendríamos una relación entre energía y momento de la partícula, que sería una parábola, ¿no? Tendríamos aquí una parábola, tendríamos una energía mínima más una cinética, ¿no? Podríamos asociar esa P a una energía cinética. Cuanto más pesada es esa partícula, cuanto mayor es este valor de m, pues más complicado es aumentar la energía aumentando la P. Por tanto, la derivada o la segunda derivada de esta curva parabólica me va a dar cuentas o me va a dar idea de lo pesada que es esa partícula. Partículas muy pesadas me van a dar lugar a curvas con una derivada muy baja, es decir, muy poco picudas, muy suaves. Masas pequeñitas están asociados a curvas muy picudas, mucho más ¿no?, abruptas, ¿no?, con un crecimiento mucho más rápido. Una segunda derivada mayor, más grande. Y por tanto, podemos relacionar esa masa con la forma de la curva, ¿no?, con esa segunda derivada, en este caso de la energía respecto al momento. Y eso es un poco lo que se utiliza para definir una masa efectiva del electrón libre dentro del material, ¿no?, dentro del cristal. Primero, en el mínimo de energía vamos a tener una derivada cero, ¿no? Eso es la derivada de la energía respecto del momento de ondas, justo en los mínimos, que será en donde yo voy a encontrar electrones, lo podemos igualar a cero. Con lo cual, si desarrollamos la energía alrededor de ese punto mínimo, podemos
recuperar esa expresión de la mecánica clásica de P cuadrado entre 2m, ¿no? En donde P sería ese H barra K, ¿no? El equivalente del momento cristalino. Y podemos, por tanto, extraer una masa efectiva a partir de esa derivada segunda del momento, ¿no? del vector de ondas. Puesto que dependiendo de la dirección del cristal por la cual yo vaya a tirar, voy a tener una curva E versus K u otra, ¿no? Aquí en esta gráfica, en el eje X es un poco asimétrico, ¿no? Es decir, del punto cero hacia la derecha estoy mostrando la K en la dirección 1, 0, 0, que me da una dirección concreta en lo que es mi cristal. Desde el punto cero hacia la izquierda tengo el valor de K en otra dirección distinta. Y fijaros que la relación entre energía y el número de ondas cambia. Por tanto, me va a cambiar también lo que es la masa efectiva. La masa efectiva del electrón libre dentro del semiconductor depende de la dirección en la cual se esté moviendo. Por tanto, tendremos un tensor de masa efectiva, dependiendo de esa dirección de movimiento del electrón, ¿no? Y esta sería la expresión genérica. En general se utiliza un valor promedio de todas esas posibles direcciones, de todas esas masas de ese tensor de masas efectivas, ¿no? Con lo cual, cuando se habla de la masa efectiva del electrón y se utiliza un solo valor, se está refiriendo a un valor promediado dentro de ese tensor de masas efectivas.